Empecemos de una vez cómo define Primo Rojas, según Primo Rojas, cómo define, cómo entiende la comedia desde esa perspectiva de tu trabajo. Bueno, tú hacías una anotación antes, Margarita, y la comedia básicamente tiene que ser diversión, o sea, diversión, eh, eh, que contrasta, como tú lo decías, con la dimensión trágica del ser humano. Demasiadas veces se ha dicho que la condición básica del ser humano es trágica por la presencia simple de la muerte y de la vejez, es decir, la decadencia es una condición muy trágica, muy trágica. Y parece que la comedia es uno de los instrumentos, porque está, por ejemplo, el instrumento religioso que busca como zafarse de ese horror, de ese miedo a la muerte, básicamente, con, con todo lo que se puede agregar al concepto de muerte. Porque puede estar la vía religiosa pura, ¿no? Donde tú encuentras una trascendencia que te permite estar, digamos, en conexión con cosas superiores al simple hecho de tu desaparición fatal y necesaria desde el punto de vista estrictamente material y biológico. Entonces yo siempre he pensado que la comedia básicamente lo que busca es la desautorización de la seriedad, de la solemnidad, pero sobre todo de la seriedad, ¿no? De ahí que el humor está proscrito de todos los lugares que de alguna manera implican autoridad hierática establecida, solemnidad, poder. Y tú sabes que lo primero que se prohíbe en las dictaduras es el sentido del humor, ¿no? Salvo lo que el dictador dicte que le parece chistoso, pero en general el humor es extraordinariamente efectivo en ese sentido. Tú sabes que, por ejemplo, en un salón de clases, yo no sé, en mi época el bachillerato era extraordinariamente aburrido la mayor parte del tiempo, porque la mayor parte de las clases eran hartísimas, hartísimas, hartísimas. Y te cuento, Margarita, que yo lo he contado algunas veces que yo me especialicé. El bachillerato yo realmente no estudiaba, ¿no? Yo me limité a ser el payaso del curso y te cuento que fue una cosa casi profesional en el sentido, Margarita, de que yo molestaba en clase, en las clases donde yo creía que era factible molestar, tomar el pelo, mamar gallo, como se lo quiera llamar. Pero yo después de salir de clase jamás lo hacía, o sea, no lo hacía ni en el curso, ni digo, en el recreo, o entre, no. Era una cosa que estaba aplicada exclusivamente al salón de clases, donde era absolutamente necesario. Prohibido. Y prohibido, por supuesto. Y donde, querida, te lo agradecían tus amigos como un regalo del cielo, porque Sí, claro. lo más fascinante es que tú estés harto, y a alguien se le ocurra hacer, con base en lo que está diciendo el profesor o algún alumno, algún compañero, hacer una broma, un chiste, un apunte que está ahí en risa. Entonces siempre lo he visto, sabes, que como un instrumento que lucha contra uno de los grandes enemigos que tenemos los seres humanos, ¿no? Que es el aburrimiento. El aburrimiento. O sea, el humor, desde luego, desborda, obviamente, desborda el estrecho, por decirlo de alguna manera, el estrecho espacio del escenario, lo que es una condición humana, creo yo, fascinante y que está presente en las mejores relaciones que tenemos los seres humanos. Yo estoy completamente seguro, Margarita, que un noviazgo no se puede mantener, un noviazgo que sea fructífero, porque hay noviazgos que son hartos, y uno mira a los dos que lo componen y uno dice, se lo merecen. Pero un noviazgo vital, hermoso, memorable, sin lugar a dudas tiene un vínculo muy fuerte y que es el sentido del humor, pero ocurre lo mismo en los matrimonios, ocurre en las relaciones laborales, ocurre en las relaciones, es decir, prácticamente en todas las relaciones humanas, el humor puede ser yo lo llamo como casi un instrumento absolutamente oportuno siempre, pero muy bien recibido
siempre y cuando tú no seas una persona ya devorada por la amargura, que haya perdido todo vínculo con la risa, ¿no? Es decir, un Putin por ahí, qué sé yo. Yo creo que ese estúpido no se ríe de nada. Entonces siempre me ha parecido que es eso. Es un instrumento contra el aburrimiento. No hay nada más aburrido que una maldita dictadura, por ejemplo. Si algo tuvo, por ejemplo, la Unión Soviética, es que fue harta durante los 76 años que institucionalmente estuvo, ¿no? Sobre el mundo. Pero que continúa de la mano de ese dictador que tiene ahí. Eso no hay vuelta de hoja. Entonces, eso me parece que es lo más valioso. Cuando de verdad se rompe el aburrimiento, porque el aburrimiento se puede romper con un terremoto, por Dios, ¿sí me entiendes? Un crimen. Por eso la chusma es muy feliz cuando hay una estrellada. Tú apenas dices la chusma, ya uno se empieza a reír porque ya sabes todo lo que hay detrás de ese personaje que le creaste, esa categoría de personaje que tiene detrás el concepto, ¿no? Es genial. Pero Margarita, tú lo ves, hay una estrellada en la calle y ¿quiénes son los que primero corren a ver qué fue lo que pasó? Que es una cosa horrible. Así, Dios lo quiera, así sea simplemente una cuestión material, o sea, no hubo de heridos, nada, en fin. Pero ahí mismo corren a ver qué fue, ¿no? Para salir del aburrimiento, ¿sí me entiendes? Para salir del aburrimiento, ¿no? Un incendio, todo en contra de todas las normas que las instituciones de seguridad, los aparatos de seguridad, en este momento no de seguridad de represión, sino de seguridad para ayuda, auxiliares, qué sé yo, los bomberos, las ambulancias, la misma policía que dice, por favor, frente a una catástrofe, váyanse porque estorban y además corren también peligro, por supuesto. Un incendio uno no sabe. Nada, está ya encima. Y entre más sangrienta sea la cosa, más se divierte la chusma. Entonces, eso es romper el aburrimiento por el lado horrible, ¿no? Y entonces que el humor, y entre más el humor sea una cuestión bien elaborada, pues el rompimiento es muchísimo más interesante, Margarita. Porque hacer reír, te digo, es absolutamente fácil. Pero lo más complicado, que fue lo que yo siempre me propuse y siempre me lo propongo, y es lo que yo me propongo con enorme dificultad, por supuesto, es producir en el corazón, traspasar la epidermis de una persona y tocar el corazón para producir alegría. Hay una distancia entre ver a la ancianita que se resbala y se va de culo porque pisó la cáscara de plátano, y eso uno se ríe instintivamente casi, ¿sí? Pero no alegra el corazón, es decir, es más una cuestión de cosquillas casi, ¿no? Pero poder producir alegría al corazón humano, es decir, que esa risa además sea muy alegre, es algo absolutamente maravilloso. Porque, para allá iba yo, porque tú empiezas a ahondar en un umbral en el que es muy interesante, entonces, establecer cómo es esa relación de un actor en escena, de una persona que está en el escenario y transgrede, eh, transita y hace una inmersión a esa conciencia, a ese corazón y a esa sensibilidad de los espectadores. Como tú lo acabas de empezar a trabajar un poco en el concepto que nos estabas hablando, porque allí es donde se rompe un poco el esquema del cuentachistes, ¿no? Que es una categoría también de humor. claro. Un poco el comediante, como ha venido sucediendo, ¿no? Que también es otra categoría del humor. Y entra a la creación de un personaje o de varios personajes que tienen una relación muy estrecha y muy profunda con la escena, pero sobre todo porque cuentan una historia y esa historia se vuelve un vínculo, un gancho,
algo de lo que de verdad el espectador y los espectadores comienzan a tener un vínculo ya mucho más estrecho que la simple risa. No quiero decir que la risa por ser simple esté mal, sencillamente No. estoy diciendo que es una categoría y que aquí hay otra categoría. Cuéntanos un poco cómo es esa relación que tú estableces desde la creación de la historia, la creación de la puesta y luego ese personaje que ya se involucra tanto y se vuelve de una relación muy estrecha, muy amigable con el espectador. Margarita, tú acabas de anotar un hecho que es absolutamente importante y es la historia. La historia. Es decir, la historia, los seres humanos tenemos como casi que una predisposición biológica para escuchar las historias. Fíjate que el origen prácticamente de la transmisión del conocimiento tiene que ver con la oralidad, ¿no? O sea, la transmisión a través de la voz. La voz, y eso, como todos lo sabemos, empieza con la construcción de mitos, qué sé yo, leyendas, todo, que se transmite oralmente. Que se transmite oralmente, entonces el ser humano encuentra que ese formato historia es extraordinariamente efectivo para transmitir conocimientos supremamente importantes. Esto suena como demasiado académico, pero es así, ¿no? Mientras que el chiste es explosivo. También, pues, yo creo que en todo chiste hay un destello de sabiduría o no, pero hay algo importante ahí para que uno se ría. Para mí siempre fue importante la historia, y es absolutamente importante la historia, que es lo que me diferencia. Algunas veces me confundían, me decían que si yo era stand-up comedy, o que pues, yo prefiero cuentachistes, que me parece como más auténtico. No porque yo tenga nada contra, sino que de hecho soy amigo tú sabes, de cuanta Sí, plaga. claro. Uno con esa gente pues, es mejor meterse en buenos términos, porque uno finalmente no sabe cómo puede reaccionar esta chusma. Entonces, el hecho de construir una historia es fascinante porque te metes, al meterte en la historia, todo tu pensamiento, tus emociones se vuelven increíblemente más complejas. Pero esta complejidad no tiene que ver con la complejidad fastidiosa a la que asociamos con lo que no se entiende. Por ejemplo, cuando yo entraba a clase de cálculo o de trigonometría, Margarita, yo no entendía, le entendía más a un chino, es decir, llorando y moqueando lo que decía que lo que pasaba sobre el tablero o lo que me estaba diciendo el profesor. Entonces era una tragedia absoluta. No, la complejidad quiere decir eso que es hermoso, que es extraño, o sea, que te deslumbra, que te desconcierta, ¿no? O sea, cuando tú crees estar cerca de resolverlo, es decir, dices, claro, aquí, por decir algo, el culpable es este, y resulta que no, que era el otro, entonces la cosa se complejiza, pero al complejizarse, ¿sabes qué es lo que ocurre, querida Margarita? Que te metes en un universo completamente distinto al normal tuyo, personal, individual tuyo, y empiezas a descubrir cosas en ti a nivel de emociones, ¿no? De asociaciones. Se amplía, básicamente el objetivo del arte más exigente es ampliar los límites del ser humano. Es la mayor ambición. Es decir, porque al ampliarnos nos permite una respiración más amplia, un conocimiento más amplio. Es decir, prácticamente es ganar terreno porque nos volvemos muchísimo más libres. Ese es el objetivo de todo arte, fundamentalmente. Entonces es cuando uno presenta las situaciones humanas para que pues para darnos cuenta, de alguna manera nos vemos reflejados ahí, independientemente que tengamos algo o no que ver directamente con ese personaje, ¿no?
Tú sabes el caso mío de cómo un pobre entierra a la mamá, que fue una cuestión completamente absurda que yo explico en el prólogo de la obra. Mira, Margarita, a mí jamás se me había ocurrido hacer una obra así de estúpida, de decir una barrabasada de esa naturaleza. No, fue por un accidente, porque yo estaba dictando el taller, en fin, fue una serie de accidentes, pero resulta que las casualidades no existen. Y en algún momento me vi obligado a eso, obviamente con la complicidad del público. Y fíjate que eso, de alguna manera, puede haber eliminado un poco el mito de la madre perfecta o del dolor perfecto, es decir, de lo intocable, ¿no? Es decir, uno puede ser ridículo cuando se le muere una mamá. Es decir, puede ser ridículo, eso es obvio. Tú has visto, por ejemplo, cuando las personas son estas falsamente emocionales, que se separan del novio y se tiran al piso y se matan, se lloran de todo, es decir, un caos emocional que todos hemos vivido. Yo por lo menos lo he vivido mucho, yo, si no, lo que he llorado no está escrito, Margarita, lo que he llorado no está escrito. Yo quisiera verte eso aunque sea una vez. ¿Y ya sacaste también una historia de eso o todavía no? Estoy por ahí en esas. Entonces, fíjate que eso es lo que me parece más importante. La historia te agarra o no te agarra. Eso ya depende, comprendes, de la particularidad de esa historia, si tiene las condiciones necesarias para enganchar, como se dice vulgarmente, enganchar al público. En el caso del teatro, la historia del teatro, porque es maravilloso. Es decir, cuando tú te subes, te metes en una historia, es casi como si te subieras en una nave, en un tren, empiezas a atravesar fronteras. Margarita, yo creo, si tú has montado en tren, te darás cuenta que es muy distinto al bus, al automóvil, no, el más harto es el avión. Es una puta cápsula ahí uno donde... Pero un tren que va, es una línea muy segura, tiene unas ventanas muy grandes, no tiene el problema, por lo menos aquí en Colombia, que y no tiene esos televisores odiosos que tenían las flotas, ¿no? El tren es como un viaje y el ser humano casi que tiene ese instinto que quedó, porque el ser humano en su origen es el famosísimo emigrante, es decir, las hordas, primero son estas que van en busca, los recolectores, es básicamente un viajante, y eso va quedando en lo que pudiéramos llamar como en la genética de los seres humanos. De ahí que el turismo, por ejemplo, aquí a partir del siglo XX se convierte en una locura. ¿Te has dado cuenta que hoy en día todos los jóvenes ya no quieren tener casa, ni carro, ni apartamento, ni nada, sino quieren viajar? Viajar. Es una cosa bastante curiosa, ¿no? Y sin duda un espectáculo, una obra, una puesta en escena, ver una obra teatral o cualquiera de las artes vivas, tienen ese llamado al espectador o a la espectadora de emprender un viaje, de hacer una inmersión y comenzar a vivir en esa otra dimensión que es la que nos propone la obra o el dramaturgo, los actores o el escenario como esté conformado para determinada puesta en escena. Generalmente, cuando asistimos a una obra de teatro, en especial, por ejemplo, cuando la gente asiste a la sala de Tiramo Galerías o de Tiramo Palermo, siempre le hacemos esta introducción al público, especialmente desde que empezamos el proceso de formación de escuela de espectadores, y es: despójense de la afuera. Y ahora vamos a empezar este viaje aquí, esta inmersión en donde vamos a ir a otros mundos posibles que nos van a proponer los personajes, que nos propone el director o la directora. Y en general es muy importante ese concepto que tú en este momento tocas, porque sin duda, así como cuando uno va a fiesta, ¿no? Y se dispone a la rumba, o se va a ir a un partido de fútbol y se dispone al fútbol,
Sin duda, las artes vivas y muy especialmente el teatro requiere de esa disposición en la que yo pongo de mi parte para que podamos entrar en ese diálogo, en esa co-creación con los artistas que van a estar en el escenario. Me parece que en este punto también de esta linda conversación contigo, hay un detalle que me encantó cuando escuché una entrevista tuya que le diste a la HJCK, si no estoy equivocada, en donde le dices a la periodista, le dices, es que hay muchos artistas, muchos actores o comediantes que se les nota mucho cuando suben al escenario el hambre de hacer reír a los espectadores. Claro. Y ahí está el detalle, tal vez ese afán por hacer reír es muy, muy patético. Se vuelve uno patético. Sí, sí, esa vaina es mortal. Sí, es horrible. Es decir, sí, tú anotas, esa es una de las características del humor. De ahí que los humoristas más célebres del mundo son los que menos pretenden. Es decir, a mí nunca me ha gustado mucho el humorista que se está riendo de sus propios chistes, ¿no? Es muy agradable el que parece que no, que lo que menos quiere hacer es reír, ¿no? ¿No? Es porque se crea un contraste supremamente agradable, pero cuando, a ver, mira que vamos a tocar un punto que a mí me parece muy importante y que fue muy importante para definir mi trabajo. En términos muy esquemáticos, muy maniqueístas, la cultura se puede dividir entre alta y baja cultura. Es decir, por eso se hablaba de la alta cultura. Yo no sé si, que es un término que yo pienso está mandado a recoger, pero servía para orientar. La alta cultura estaba ligada a procesos intelectuales supremamente sofisticados que pasaban por la academia, generalmente, qué sé yo, en cualquier caso, por instrumentos muy sofisticados, donde Y estaban por la involucrados aristocracia, que tú eres muy el aristócrata. pensamiento, todo, por supuesto. Mientras que a medida que tú bajabas en la escala social, y eso ocurre todavía, por supuesto, entre más bajo sea digamos, el adiestramiento de la mente, porque es básicamente eso, el adiestramiento de la mente para concentrarse, para discernir, para una cantidad de cualidades que solo se dan cuando tú has sometido tu cerebro, tu mente, a disciplinas bastante rigurosas. Entonces te encuentras, por ejemplo, con la concentración. Una de las cosas que se dice, digamos, de la pobreza es que la pobreza carece de concentración. ¿Sí me comprendes? No, no hay cosa. Al pobre se le conoce porque no se concentra en nada. Es decir, ¿tú me entiendes? Nada, no dan. Entonces se distraen por todo. Tú los ves, cualquier cosa lo sacan, ¿no? Y miran y son chismosísimos, chismes. Pero es una mirada cortica como la del perrito. Es así cortica. No hay concentración. Entonces, las obras teatrales generalmente hay una tradición que dice que se requiere un mínimo de concentración para seguir la historia, ¿no? A mí me gustan mucho las historias muy sencillas, porque me parece que es un formato interesante, solamente con, digamos, elementos complejos, ricos, visibles, que me gustan muchísimo más que las obras, por ejemplo, surrealistas. A mí nunca me ha gustado ni mierda el surrealismo, ¿me comprendes? Me parece un instrumento interesante como juego, como aprendizaje, ¿cierto? Para liberar la mente. Es decir, me parece más un instrumento pedagógico que un objetivo artístico, ¿me comprendes? Siempre he pensado eso del surrealismo, el dada y toda esa vaina, ¿no? Jamás he estado de acuerdo con digamos, el arte conceptual. Siempre me ha parecido que es un fracaso de la imaginación y fundamentalmente del oficio. Es gente que no le gusta trabajar, no le gusta hacer nada. La única obra conceptual que tuvo sentido fue la que hizo Duchamp, y es la primera, y con esa se acabaron todas, porque ya lo demás, si tú analizas, todo el arte conceptual es una vagabundería impresionante. Por supuesto, puede haber algo pero es cero. Hay una prueba, querida Margarita,
y es que casi todas las obras conceptuales tienen que ser defendidas con un discurso. Por ejemplo, aquí en Colombia pues, conocemos a las artistas conceptuales, ¿no? Que convocan a la plaza, por ejemplo, la Plaza Bolívar, un poco pendejos, a hacer vainas que no sé qué cosas, ¿sí me entiendes? Que conmemorar o que dar vida, que todo, una cantidad de pendejadas, pero si su merced no le suelta un discurso al lado, no se entiende un carajo, ¿me comprendes? O sea que son elementos prácticamente parásitos de un discurso intelectual que sostiene esa vaina. Pero un discurso intelectual perfectamente puede sostener cualquier cosa, Margarita. El cualquier cosismo, como llama el maestro Rodrigo Rodríguez, el cualquier cosismo. Correcto. Me la saludos, por favor. Por supuesto. Hablando de eso, justamente creo que hay un detalle que también detona una conexión muy especial en los espectáculos que hemos visto de Primo, y que hoy hablando de la comedia, seguramente a muchos actores, actrices que se han dedicado a la comedia también o que han hecho espectáculos de comedia, sin duda tiene sentido, y es, como lo llama nuestro director, que ya lo mencionaba Rodrigo, que él habla del persona-personaje, y es que más allá de la creación de un personaje, creo que esa conexión se vuelve muy estrecha con los espectadores, porque lo que se crea es a una persona, no un personaje que se ve ficti, que se le ve mucho lo de personaje, sino que es tan real que parece que fuera realmente una persona que está allí contándonos su historia o dejándonos entrar a ese mundo, dejándonos entrar a su intimidad de acuerdo con la historia que se haya creado. Y no sé si sientes eso, Primo, pero me parece que hay en lo que he visto también, y seguramente por acá tenemos también a Teatroa, y lo hemos invitado muy especialmente a este prefacio a su director, a Kadir Abdel, justamente porque una de las obras que vamos a ver dentro de Escuela de Espectadores en este segundo semestre es El Dorado Colonizado, que es una obra de comedia. Y entonces quería como ahondar un poquito en ese detalle de el personaje. Claro. Que tú, por ejemplo, en la mayoría de las obras que he visto y muchos de los espectáculos, no necesariamente centras la atención en crear un personaje, sino que allí hay una persona. Y por eso me gustaría un poco que que nos dejara saber si piensas que este concepto de persona, personaje, se adentra también un poco a tu práctica. Margarita, tú has tocado un punto que a mí siempre me ha parecido extraordinariamente interesante en el teatro. Se puede aplicar prácticamente cualquiera de las artes, pero en el teatro es supremamente notorio porque está involucrado la persona humana, su pensamiento y sobre todo su cuerpo, su persona física, ¿no? O sea, digamos, la literatura tiene la maravilla de que son signos, ¿no? Que uno ve, son letras. La pintura son colores, qué sé yo, formas. Bueno, en fin. Lo más complicado que existe, digamos, en términos de teatro, independientemente de que sea tragedia, comedia, es decir, una vez que se sube al escenario la persona, hacer drama, qué sé yo, semidrama, tragicomedia, aquí no vamos a hablar en este momento de géneros. Lo más complicado que tienen las personas que se arriesgan a semejante aventura tan fascinante y tan aterrorizante es que tienen que hacer una cosa que es, por su naturaleza, absolutamente artificial, totalmente artificial, porque incluso la respiración deja de ser normal una vez que tú subes al escenario, ¿sí? Es totalmente artificial, la voz, los movimientos, incluso el más naturalista de los movimientos, y es una cosa que tú como actriz lo sabes, Margarita, que cuando uno tiene que ser lo más natural es lo más jodido del mundo, lo más jodido del mundo. Tú puedes hacer fácilmente, yo no sé, el clown, qué sé yo, en fin, porque
con movimientos, rasgos así, pero lo natural es complicadísimo. Entonces, lo más endemoniado que existe es que tú, creando un objeto, estoy hablando de objeto artístico, absolutamente artificial, tiene que parecer que es absolutamente natural, que tiene una vida propia, exactamente como un pocillo, un perro, un transeúnte, la mamá, el tío, lo que consideramos personas naturales o normales, que normales no tienen nada, pero la convención nos dice que somos las personas normales. El crear esa naturalidad con instrumentos absolutamente artificiales es la magia del teatro, o digamos en este caso de la actuación. Porque tú puedes hacer, por ejemplo, Ni mierda pa'l perro, sale una campesina, ¿no? ¿No? Pero todos sabemos que no es una campesina. Eso ya de arranque es un problema para ti. Pero tú tienes que convencernos de que sí es una campesina, ¿no? Que es una campesina, con tus dientes y estas cosas, todos los aditamentos, qué sé yo, y la voz transformarla, hasta que nos convences, o sea, nos olvidamos, eso pasa, son pases casi mágicos, y entonces estamos concentrados en esa mujer, en esa campesina con sus sombreritos, sus trenzas, y su historia, porque tienes los elementos, los instrumentos que ya dependen de tu talento personal como actriz, como intérprete de un texto, para convertir eso en una realidad paralela a la cual nosotros, los espectadores, tenemos el privilegio de asistir, ¿sí? Sin involucrarnos, es decir, sin meternos directamente, sino teniendo ese placer que tenemos los seres humanos, que es prácticamente el voyerismo o el Claro. hedonismo. Hay demasiadas cosas que se involucran, el placer de ver allá los aciertos, las cagadas, los temores, el terror, la risa, el ridículo, todo lo que se combina sobre un escenario según sea el propósito de la obra. Entonces, eso es lo más complicado. Y yo siempre pensaba cómo se logra que se sienta que se está, lo que tú acabas de decir, no frente a una actuación, porque sabes que es lo más jodido, Margarita, y tú lo sabes, es que a un actor se le note que está actuando. Sí, Eso es pero jodido, jodido, jodido. sí. Yo, por ejemplo, por eso nunca he hecho un Shakespeare, porque, es decir, no, yo no me, desde que vi a un grupo de Fontibón haciendo a Shakespeare, ¿sí me entiendes? En algún momento uno de ellos decía, oh, Duque de York, las huestes se acercan, Duque de York. Yo le dije, no es el Duque de York, ese es un ñero por ahí que viene, no sé, de Versalles o algo. Eso viene del alquería de Kennedy, pero eso no es el Duque de York ni, ¿me entiendes? Entonces, surtía el efecto que hacía a la gente cagarse de la risa, por supuesto, todos resultamos en una tragedia esta. Oh, mi muerte por un caballo, mi ejército. Eso parece que estuviera hablando un zorrero, ¿sí me entiendes? Entonces, todo eso no da, no crea la verdad. En cambio, fíjate que incluso cuando yo hago, por ejemplo, de ñero, tengo que darle una naturalidad cuando es completamente artificial al bendito ñero. Entonces, el que habla mal, es decir, créele que sí ese es, que habla mal, que es grosero, a él sí se le ve bien el Duque de York. Yo, por ejemplo, que estuve con el Duque de York, ¿sí? Está hablando mierda, que sé yo, es el personaje que es grotesco, es como una especie de bufón, en fin. Claro. Entonces, todo eso es lo más complicado. Es decir, la naturalidad que debe tener y el placer, obviamente, Margarita, el placer infinito que uno experimenta cuando está frente a un actor, a una actriz, obviamente se supone, es decir, los que actúan, o a un actor gay, el placer que uno experimenta viendo a alguien actuar sobre el escenario, cuando actúa, porque es que eso es fascinante. Uno Pero está, tú dijiste tal vez uno de los talentos que
que diferencian a un actor, a una actriz, o que uno como espectador disfruta mucho, que es la verdad. Es Correcto. decir, cuando existe desde el fondo de la creación algo genuino, algo real, sincero y verdadero, se vuelve eh, absolutamente creíble y es el momento en el que de verdad hay un clic que conecta a Claro. los espectadores y que los Perfecto. conecta muy profundamente para vivir realmente ese tren, ¿no? Ese viaje, esa montaña rusa, porque Claro. seguramente irá de la risa al llanto y a la conmoción y al estremecimiento y también al distanciamiento cuando siente que no está de acuerdo con lo que está haciendo ese personaje y lo siente tan real que lo odia o que lo ama, ¿no? Entonces, siento que eso que tú tocas sobre la verdad es muy importante en la comedia también. Claro, por Dios. Es la esencia del arte, ¿no? Eso que a uno le decían la vericidad que tiene algo, la vericidad, que al unirse al concepto de verdad, se produce el milagro, porque entonces en Exacto. verdad se crea otro mundo en el que uno cree. Es decir, es lo que a veces permite de una manera maravillosa. Yo no sé si a ti te ha pasado, Margarita, que de pronto estás viendo una película, una obra de teatro. Sucede mucho en las películas o en ciertas cosas que son completamente artificiales, que logras llorar de la emoción, ¿sí me Sí, entiendes? claro, De la claro. emoción, Sí. a unas sabiendas de que es una película incluso completamente inventada, totalmente inventada, pero tiene tal fuerza de veracidad que Ujú, incluso en ciertos sentidos supera la realidad misma en la que uno ujú. se mueve, y entonces uno ve una verdad casi depurada, es casi ver una joya, y es tanta la emoción de ver eso tan extraordinario, porque el arte tiene que salirse del marco de la realidad ordinaria, se puede alimentar de ella todo lo que, de hecho, uno se alimenta de la realidad. Pero ese perfeccionamiento, esa capacidad de darle veracidad a lo que ocurre, estamos hablando, por ejemplo, en el caso del teatro, o el cine, qué sé yo, es absolutamente fantástico. Cuando uno es derrotado por esa verdad, como espectador, es decir, que no aguanta el llanto, que uno chilla de la emoción por un triunfo, por ejemplo, una Ujú. cosa sublime, ¿no? O sea, donde alguien vence en contra de todo y es una persona que ha conquistado el corazón de los espectadores, digámoslo así, y logra llevarnos a experimentar con él en esa profunda simpatía que se produce, que es la unión de mentes y corazones, por decirlo de una manera. Totalmente, Entonces, totalmente. y no aguantas más y lloras. Ahí es cuando se produce, por ejemplo, la alegría, esa Ujú, emoción que te reivindica con el ser humano. Porque en ujú, ese momento tú tienes un corazón absolutamente generoso, te aseguro. ujú, Tu corazón está conmovido. Si en ese momento, si tú, por ejemplo, tienes hijos y en ese momento viene tu niña de 15 y te pide permiso para irte a quedar, para irse a quedar toda la noche en una fiesta, tú con la pura conmoción dice, ve, amor mío, ve, ve, ve. Y el chino viene a pedirte una hamburguesa, ve, camine, porque estás generoso, estás como, si me entiendes, como que ujú, entiendes al ser humano como un ser casi prodigioso, más amplio, más hermoso, increíblemente más hermoso, ujú. muy hermoso. Entonces eso es lo que ocurre cuando te enfrentas. Las obras de arte para mí siempre tienen que transmitir eso, es una cosa que parece completamente utópica y a mí me parece, es mi caso. Yo no te tengo ningún miedo a la utopía porque me parece que es un instrumento maravilloso para enfrentar la vida. Es decir, no ser estúpido o qué sé yo, que es que no, sino que te ayuda, es decir, el pensamiento utópico te ayuda a progresar, a perfeccionar tu mente y luego aplicarla a la realidad. Una madre que entiende a los hijos
tiene que tener una mente muy perfecta, ¿no? Son una cantidad de cosas, y no es con la guía acá, una buena madre, no. Es algo que has aprendido durante todo el tiempo, tienes fundamentalmente una gran comunicación, ¿no? Una comunicación. Hay una cosa de la que sin duda tú nos estás hablando y es ese concepto de la audacia, de cómo para el arte y en especial en la comedia hay un sentido de la transgresión, eso de transgredir aquello que está establecido, de ir más allá y arriesgarse y ser audaz. Y recordemos que es ese concepto de la audacia, ¿no? Es ir a lo desconocido, ir a aquello que es peligroso o que en lo establecido no estaría bien tomar ese camino. Claro. Pero eso es audacia y ese riesgo permanente e ir transgrediendo lo que está formalmente establecido, pues es una de las herramientas fundamentales y de los dispositivos que sin duda tiene la comedia. Bueno, hay alguien anotó que sí prácticamente uno, es decir, si uno se podía reír de todo, es decir, obviamente, en principio uno se puede reír absolutamente de todo. El caso más curioso es, digamos, el caso más curioso es la muerte, ¿cierto? O sea, cuando yo hice de cómo un pobre entierra a la mamá, yo involucré 3 cosas que eran políticamente incorrectas de ser elemento de burla. La muerte, técnicamente, tú no te puedes burlar de la muerte, sobre todo de la muerte de alguien en concreto, se supone que no debe hacerse. Segundo, la pobreza, no lo puedes hacer, ¿cierto? Es decir, y había un tercer elemento en la cultura popular y en la cultura predominante, que es no se puede uno burlar de la madre. ¿Sí me entiendes? Porque tú recuerdas que decías que, sobre todo, dices que la madre es sagrada. La madre es sagrada. Puede ser mejor dicho, una demente y es sagrada. Puede ser agresiva, una mierda. Mi santa madre. Sí, mi santa madre. Así sea un monstruo de puta que le da todos los días en la jeta. Mi santa madre. ¿No me entiendes? No. Entonces yo involucré. Yo dije, ¿cómo involucramos esto? Porque era un ejercicio académico, querida Margarita. Sí. Entonces yo dije, hay un pobre, o sea, hay un pobre que tiene una madre, ¿cierto? Y se le muere, o sea, ahí está la muerte, la madre y la pobreza, ¿cierto? Entonces, porque el ejercicio consistía, nosotros vamos a hacer lo siguiente, nos vamos a reír de este pobre, que ya es una mierda, o sea, reírse de un pobre se supone, ¿no? O sea, eso es incorrecto. Nos vamos a reír de este pobre, pero además nos vamos a reír porque se le murió la mamá, o sea, la muerte es la mamá. Sí, de nada. Entonces, ¿cómo vamos a hacer eso? A ver, y fíjate que lo más curioso, querida Margarita, que a mí me ha pasado, y bueno, las personas que nos están escuchando, lo más curioso es que eso, cuando entró al escenario, entró de una manera completamente forzada, o sea, fue completamente inesperado para mí. Pero descubro, Margarita, que la reacción fue totalmente contraria a la que en principio uno podría esperar. Es decir, un rechazo o una agresividad, por eso resulta que la gente quedó completamente, la mayor parte de la gente, porque no falta alguna persona que escribe que dice, a mí me han dicho, es que usted no tiene madre. Yo dije, por fortuna, usted no. Entonces, fíjate, uno se puede burlar prácticamente de cualquier cosa. ¿Sabes cuál es la única condición? Es saber hacerlo. ¿Sí me entiendes? Saber hacerlo. Es decir, lo maravilloso, eso es muy aplicable a la naturaleza humana. A los seres humanos les dijeron que era imposible ir a la luna y los seres humanos no creyeron en eso y fueron a la luna. Es decir, fueron a la luna. Margarita, hay una anécdota absolutamente curiosa, y es que a finales del siglo XIX, en la Academia en Londres de Ciencias,
que era lo más avanzado que había en el mundo, lo más respetado a nivel científico, se hace, hay una reunión donde hay un manifiesto por parte de los señores académicos que pertenecían a esta Academia de Ciencias, un manifiesto donde se declara oficialmente, o sea, con la seriedad pues de una academia en Londres, donde se declara que ya el hombre llegó a la cúspide de su conocimiento. No había nada más que conocer, que aquí se podían perfeccionar ciertas cosas, pero que no había nada. Y estamos hablando de finales del siglo XIX, mi amor, no se había inventado ni siquiera estaba, el teléfono todavía no estaba funcionando. No estaba funcionando nada, absolutamente nada. Segundos antes de que los hermanos Wright, ¿sí?, echen a volar, que es el primer vuelo, ¿no?, en Norteamérica, que eran dos mecánicos ahí que empezaron como dice, ahí en el garaje, a volar gallo. Mira, en la academia también de Londres, un científico prueba con esas, llenó el tablero de todos esos garabatos maravillosos que tiene, digamos, la física, ¿no? A mí me parecen fantásticos, que no entiendo un carajo, pero me parecen divinos, porque yo sé que hay una complejidad impresionante. Probaron que era imposible que un objeto más pesado que el aire pudiera volar. Y mejor dicho, ellos que acaban la demostración, cuando allá en San Luis, creo que es que se llama en Estados Unidos, los hermanos Wright, en un potrero ahí, mejor dicho, como por los lados de Timisa, por allá de Perdomo, cuando existía Perdomo, echaron a volar y salió volando, y todo ese mierdero teórico quedó destruido, ¿no? Por un hecho. Entonces lo que sucede es que las cosas hay que saber hacerlas. Eso uno se puede, es decir, puede reírse de lo que se le dé la gana, que es muy distinto a la burla procaz y fácil y chimba y ofensiva, ¿no? Es decir, yo supe, por ejemplo, que un caricaturista aquí para agredir a unos políticos puso a uno a mamárselo al otro y sale en la caricatura, ¿sí me entiendes? Yo digo, por Dios, eso es como cuando uno dice, ¿a qué malparido le voy a comer a su madre? Eso es obscenidad, es torpeza, es la ausencia total de inteligencia. Entonces, yo siempre he pensado que es una obligación, la única obligación que tiene alguien al hacer algo es saber hacerlo. Y para saber hacerlo, por ejemplo, primero se tienen que cometer todos los errores del mundo, pero eso lo tienes que hacer en el ámbito exacto del aprendizaje. Y ahí la importancia de las escuelas, ¿no? De las escuelas, porque le enseñan a uno a enfrentarse al error, es prácticamente un error controlado y no hay afuera caóticamente, como a veces uno tiene que hacerlo. Entonces, eso es lo maravilloso, ¿no? Enseñar, aprender. Tienes que saber hacerlo. Incluso donde se pensaba, mira, yo pertenezco a una generación, Margarita, que tuvo la adolescencia en los años 70, la de Camilo Sesto y Nelson Nédito, esa gente, ¿sí? ¡Ay, sí, divino! Tenemos que sentarnos a escuchar, plancha la lata. Por Dios. Y entonces decía que el amor era espontáneo, ¿sí me entiendes? O sea, que el amor no necesitaba aprendizaje, que es que se daba espontáneamente, y por supuesto lo que se da espontáneamente es el enamoramiento, de ahí tantos fracasos, porque uno se obnubilaba por la niña o la niña por el niño, eso hablando de los heterosexuales, pero también supongo, no, y de hecho pasa entre los homosexuales y en fin, y todas las formas posibles de relacionarse, ¿no? Entonces, uno de pronto se encontraba absolutamente ignorante porque la única escuela que había tenido generalmente era la de los padres, la escuela directa, en caso de que los padres todavía fueran pareja, ¿no? ¿Me entiendes? En mi época, en los 70, era muy frecuente. Un divorcio era rarísimo, absolutamente rarísimo. Raro, es raro. Abandono entre las chusmas y eso cada rato se volaban y toda esa cosa. Pero
Entonces esa escuela del amor uno la aprende principalmente en su casa, pero si en la casa los papás son como lentos, y en mi época todos los papás eran lentos, eran mal geniados, puta, nada, eran como unos enemigos, ¿me entiendes? Una Entre ellos. pelea, conseguir un permiso, que no sé qué, que le compren a uno un puto pantalón, por favor, un pantalón, una camisa. Yo estoy hablando del sector social popular donde yo me manejaba, porque los niños privilegiados tienen otro contexto, por supuesto. Pues eso sí, muy divertido. Entonces, para amar, uno no tenía, uno entraba al amor, pero sin que alguien le hubiera dicho. A mí nunca nadie me dijo, usted tiene que ser muy generoso, muy cuidadoso con esa persona. Tiene que ser, son unos elementos básicos a partir de esto, ¿no? Tiene que entender eso. Usted jamás, por ejemplo, es decir, a uno prácticamente no tendrían que decirlo, pero recordarlo, jamás ni de fundas puede ir a maltratar a una niña, por ejemplo. Sí. ¿Entiendes? Pero claro, si uno tiene que verlo en los padres. Si uno ve todos los días que el papá le da la jeta, ahí hay una deformación absoluta de la realidad. Y es la primera escuela que uno tiene, para bien o para mal. Si tú ves entre los maltratadores, posiblemente hay un pasado de maltrato, ¿no? Pero todo eso se puede transformar mediante la educación, qué sé yo, ¿no? Entonces, uno finalmente a lo que apunta la gran aventura del ser humano es a saber hacer las cosas, sin lugar a dudas. Entonces, saber hacerlo es lo más complicado del mundo. Desde un huevo frito, porque no es tan fácil hacer un huevo frito como la gente piensa. Como la gente piensa. Sí, pero sin duda en el hacer y en la trayectoria se va puliendo cada vez más esa maestría, ¿no?